Enrique, ¿qué opinas de esta ironía, precisamente, en un país de injusticia? Bueno, la labor que ha hecho el doctor Aterola a nivel de tribunales, porque realmente hay que mantener una fuerza moral y una entereza, porque realmente son evasivos, no atienden, no hacen las cosas, es prácticamente actuar a través del desgaste, ¿no? Y a través de no darle salida a los asuntos y a los trámites. Pero yo quería conversar un poco con el doctor en unos términos muy llanos, porque yo en la tarde, sabiendo que íbamos a tener esta entrevista, y la gente consulte un poco, ¿no? En la calle y eso, y hay un poquito de confusión acerca de cómo está el caso, ¿no? Yo quisiera bajarlo un poquito de ese aspecto técnico, o de una forma muy clara, tratar de dar el enfoque, porque la gente está muy preocupada por la situación de la doctora Fiuni. Recientemente se operó, ha habido cambios, la medida es más blanda porque aparentemente ahora se puede presentar cada 30 días, pero la juez interpretó algo que no fue lo solicitado. Entonces yo quisiera aclarar algunos términos. Salió recientemente en prensa que había una nulidad del juicio, que había que volver a empezar. Eso, en primer lugar, ¿hasta qué punto es fidedigno de voz de su abogado? ¿Qué es lo que pasó judicialmente en el caso? Efectivamente, por el empeño del extinto presidente de juzgar a la jueza Fiuni, mediante una usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional, con una ley habilitante que era para colaborar con las personas que se le había derrumbado sus casas, habían quedado damnificados con la lluvia del año 2010, el ciudadano Hugo Chávez, hoy difunto, en esa usurpación de funciones creó por decreto, vía decreto, un Código Orgánico Procesal Penal donde establece el artículo 327 que en Venezuela ahora hay la posibilidad de juzgar en ausencia a las personas, por el empeño que tenía Hugo Chávez de juzgar y maltratar a la juez María Lourdes Afiuni. Entonces, en base a ese código, un código espurio, un código con un origen inconstitucional, pero que es el código que tenemos, se inició el juicio en ausencia de la juez María Lourdes Afiuni en fecha 19 de noviembre del año pasado. Se hicieron constantes audiencias del juicio oral y público en ausencia de la doctora María Lourdes Afiuni, y lejos de tratar de demostrar al Ministerio Público la culpabilidad de la jueza Afiuni, lo que quedó fue incólume en su inocencia, y muy lamentablemente para el gobierno lo que ha venido ocurriendo es que a medida que iba avanzando el juicio, nos vamos dando cuenta, todos los que estábamos ahí presentes, un juicio que está grabado y que tenemos grabado ese juicio, tenemos las grabaciones de ese juicio, donde funcionarios, por ejemplo, del SEBIN, se contradecían completamente con lo que había ocurrido. Y llegamos a la fecha 23 de octubre de este año, cuando le correspondía hacer un careo entre 10 funcionarios del SEBIN y un inspector de tribunales con el actual fiscal superior del Estado Lara, William Guerrero, quien es uno de los fiscales autor y responsable de delito en contra de la juez María Lourdes Afiuni, y que tenía que callarse con esos funcionarios. ¿Por qué? Porque en su entrevista anterior había una contradicción muy grande entre el dicho de ese ciudadano, hoy la persona más importante del Ministerio Público en el Estado Lara, con los 10 funcionarios del SEBIN y el inspector de tribunales. Por ejemplo, él dijo que no había estado dentro del tribunal de la jueza Fiuni cuando ganaron sin orden. Los funcionarios del SEBIN los 10 decían que él había ordenado el allanamiento y que él estaba dentro, y él que ordenaba qué es lo que iba a pasar en ese tribunal. Segundo, señaló que no había boleta de excarcelación en favor del banquero Luis Cedeño, y en el acta que él firma al inspector de tribunales deja constancia de que se consiguieron las boletas de excarcelación firmadas y diarizadas y registradas en el libro de excarcelación en el expediente. ¿Qué ocurre? El día 23 era el día 16 entre una audiencia y la otra, todo esto manipulado por el gobierno, y la fiscal de la República, Luis Ortega Díaz, que es la principal causante del retardo procesal en Venezuela, ordenó que la fiscal Emilce Ramos, fiscal del caso, no asistiera al juicio oral y público. Abandonaron, siendo que ellos son los titulares de la acción penal, abandonaron el juicio de la doctora María Lourdes Afiuni, y por cuanto el artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal no permite que entre una audiencia y otra de un juicio oral y público transcurran más de 16 días, se interrumpió el juicio. Quiere decir que todo ese trabajo, todo ese juicio por empeño de Hugo Chávez, que inició el 19 de noviembre del año pasado, se perdió y debemos comenzar de cero. Y ahora, con la panacea que crearon, un ingeniero que es el que dirige la DEN, el hermano del extinto presidente, crearon una panacea llamada la Agenda Única,
posiblemente el juicio de la jueza María Lourdes Afiuni iniciará nuevamente en mayo del año que viene.